La carta de Maribel Vargas, una feligresa muy piadosa a su pastor, decía lo siguiente: querido pastor, usted muy bien sabe que somos una familia fiel y fuerte espiritualmente. Y como creyentes que amamos la Santa Biblia como la única verdad inerrante de Dios, nos ha permitido por muchos años asistir de manera constante a la iglesia sin desmayar. Permítame decirle que en este momento estoy muy desesperada y la verdad no sé qué hacer. Me acaban de comunicar que mi esposo se ha caído de una altura de 10 metros del techo que estaba reparando. Él requiere de cirugía urgente para componer su fémur y su codo y otros órganos vitales, dice la testimoniante. La última cosa que mi esposo me dijo antes de ir a la operación fue: diles a los niños que los amo y los veré a todos en la mañana. Pero durante la cirugía los doctores enfrentaron serios inconvenientes. Venida la mañana, mi esposo estaba en un profundo estado de coma. En el momento de nuestra prueba, nuestros 3 hermosos niños tenían las edades de 7, 3 y 14 meses, acota la testimoniante. De pronto me armé de valor y le puse fe al asunto y empecé a confiar en que con el tiempo él regresaría con nosotros. 13 días más tarde, después de muchas intervenciones sin resultados favorables, el centro médico de la localidad decidió transferir a mi esposo al mejor hospital. Y luego de una contundente cadena de oración por todo el estado, por la vida de mi esposo, el Señor decidió que él estaría mejor allá en el cielo con él, dice la mujer. Todo pareció haber estado yendo bien para nosotros, manifiesta la creyente. Pero repentinamente nuestro mundo fue aplastado. Jesús nunca dijo que los cristianos no tendrían que encarar tribulación, ¿no es así? Ahora, esto de criar 3 niños y sola me ha resultado una conmovedora y fastidiosa prueba, dice la mujer. Como cónyuge sobreviviente, Maribel sabía que tenía que pisar terreno firme. En verdad, vaya desierto. Algo súbito e inesperado, algo que ella no esperaba, le ha tocado vivir. Con el paso del tiempo y el duro trabajo, Maribel logró salir adelante en su desierto, apoyándose en los brazos de aquel dulce Jesús que bien conocemos los cristianos. El Señor de gloria, a fin de encontrar el consuelo, alivio y fortaleza de Dios para salir adelante, guiando a sus 3 niños, pequeños todavía, con rumbo norte y sobre todo a puerto seguro, enseñándoles los sólidos valores aprendidos del cielo. Permítame preguntarle en base a esto, mi amigo, mi amiga, dama, caballero, ¿cómo ha enfrentado usted sus pruebas en el desierto cuando le ha tocado estar allí? Tal vez algunos de ustedes están soportando uno ahora mismo. Nadie lo sabe. Tal vez su desierto es una profunda depresión por el impetuoso golpe emocional. O quizá usted teme levantarse en la mañana cada día porque sabe que una oscura nube está continuamente sobre usted. O a lo mejor su constante clamor es: Señor, ayúdame, ya no puedo más con esta situación o con este asunto. Cuando va a la iglesia, usted hace su mejor esfuerzo para sonreír, pero en el fondo usted sabe muy bien que ha estado experimentando un monstruoso desierto al fatídico calor del día y al hielo de la noche. Usted ha ayunado, orado y buscado al Señor por días, semanas y largos meses. Mas todo parece indicar que Dios no ha estado respondiendo sus oraciones. A veces
todos nosotros terminamos en un desierto. Yo podía escribir un libro acerca de los muchos desiertos o pruebas que he tenido que sufrir a lo largo de toda mi vida. Sin embargo, algunos cristianos rehúsan aceptar que ese desierto nos llega a todos inevitablemente. Ellos simplemente piensan que tal conversación indica nada más que una falta de fe y se acabó. Yo conozco a un pastor que decía a su congregación: mi fe está inmunizada contra todo daño. Mi fe me ha inmunizado de alguna manera, decía. Por lo tanto, he atado con el poder que Dios me ha dado todo dolor y toda calamidad en el nombre de Jesús. Yo puedo decirles con experiencia y con todo respeto a lo que dijo este pastor, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de engañosas declaraciones. No deseo herir la susceptibilidad de nadie, por cierto, pero sin lugar a duda este hombre de seguro estaba encaminado a un desierto. Sencillamente su creencia no está nada alineada con lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice el maravilloso cantor de Israel, el rey David. David escribe: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, dice, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando al Dios de la vida. Esto dice el Salmo 69, versos del 1 al 3, escrito por el maravilloso rey David, el autor de este libro. Amigos, no estamos libres de nada. Lo que sí podemos hacer es orar al Señor para que, si esa es su voluntad, nos libre a través de aquel estrecho terreno que tenemos que pisar, o circunstancia o situación cualquiera que ésta sea, o en su defecto que nos dé la fuerza y la sabiduría para atravesar aquellas duras experiencias. La Biblia lo pone muy claro porque es el libro de Dios. La Biblia no es un simple libro de literatura cualquiera. La Biblia es el manual de vida del hombre y por lo tanto el hombre que enseña la Biblia debe vivir de acuerdo a los estatutos en ella escritos. El apóstol Pablo escribió atado a la voluntad de Dios y por inspiración del Espíritu Santo lo que él vivió por la fe, para que eso quedara registrado en la Biblia como la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo, el apóstol de la fe. Aún el más santo entre nosotros soporta profundas pruebas en el desierto, mis amigos. La pregunta es, ¿cómo saldremos de ella? Podemos estar seguros que nuestras experiencias en el desierto van a obrar cambios positivos y de raíz en nuestras vidas. Después de todo, el desierto es aquello maravilloso que Dios pone como crisol con el objeto de probar nuestra maravillosa fe en el fuego vivo y ardiente donde ningún hombre puede escapar. Así que ¿está su prueba actual cambiando para bien su vida o para mal? Es la pregunta. He pasado 7 meses de agudo desierto. Y Dios me ha llevado a escribir un mensaje de lo que he acabado de vivir. Y sin embargo me ha hecho esperar, me ha hecho perseverar a través del tiempo sin titubear y sin quejarme. Y al fin, la gracia de Dios ha abierto una puerta y he podido solucionar mi situación. Y esto comparto con ustedes, damas y caballeros, buenas tardes. Que el Dios maravilloso del universo los guarde y los ilumine. Reciban un saludo cordial de su amigo y servidor, el evangelista Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca,
localizada en esta maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. En esta ocasión me dirijo de manera pública a toda aquella audiencia de habla hispana alrededor del Ecuador, en todas las 24 provincias del país, así como también alrededor de los países que conforman el cono sur, Centroamérica, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Europa y el resto del mundo respectivamente. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un maravilloso tema que a raíz de mi situación le he dado un nombre. Atravesando el desierto al calor del día y al hielo de la noche. El presente estudio, como es normal, ha sido elaborado a través del método de bosquejo bíblico y estudio expositivo de la Biblia. Esto es, libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso respectivamente. El presente estudio está basado en el libro de los Salmos, capítulo 23, versos del 1 al 6. Y hay otras escrituras también que estaremos compartiendo con ustedes para darle un poco más de claridad a lo que Dios quiere explicarles y compartir con ustedes. Me gustaría continuar, no sin antes empezar el programa con una palabra de oración. Señor Jesús, gracias te doy por este maravilloso día que ya termina. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones para todos aquellos que aman y guardan tus mandamientos. Danos corazón, danos amor para amarte a ti primero y guardar tus mandamientos, Señor. Ilumina, Señor, el camino por donde vamos. Bendice a todas las personas que serán parte de este maravilloso programa que saldrá al aire muy pronto. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres piadosos que tienen hambre y sed de justicia, que están anhelosos y deseosos de recibir aquel maravilloso pan del cielo a través de tu palabra. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Si echamos una mirada al pasado, notaremos que lo que la Biblia dice a manera de relato no es sino el drama y la verdad convertida en la más pura realidad, mis amigos. El desierto es el lugar que representa la misma muerte. Y mucho más aún al recordar que por allí pasaron los grandes héroes de la Biblia, aquellos que hicieron epopeya en la historia de la humanidad, donde después de haber sido golpeados por el polvo del que vinieron, estos estaban listos como un metal precioso para la mano del Supremo Hacedor. La pregunta es, ¿acaso cree usted que es necesario pasar por ese lugar? ¿Ya ha estado allí alguna vez? De seguro el tiempo de experimentar aquello vendrá de repente. Si es cierto que usted se ha convertido de verdad a Cristo, espere con paciencia que muy pronto le tocará a usted una larga caminata por aquel espacioso desierto, mi amigo, mi amiga, donde de seguro aprenderá a confiar de veras en aquel que no puede ver y que no puede sentir. Y al unísono se rendirá él y sabrá que es real, más real de lo que ven sus ojos, y sabrá también que está más cerca de lo que está su respiración. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Describamos un poco el panorama, lo que son estas grandes áreas de desierto. La escritora Cristina Núñez, a través del sitio web National Geographic, indica que los desiertos cubren más de 1/5 parte de la superficie terrestre y se encuentran en todos los continentes, mis amigos. Un lugar que recibe menos de 25 centímetros cúbicos de lluvia al año se considera un desierto, dice la escritora. Los desiertos forman parte de una clase muy amplia de regiones denominadas zonas áridas. Sería interesante levantar al momento la siguiente interrogante. Digo yo, ¿qué formas de vida son aquellas que pueden desarrollarse en tan espantosa aridez? Los desiertos
pueden parecer inertes. Pero lo cierto es que, dice la autora, muchas especies han desarrollado formas especiales de sobrevivir en estos duros entornos. Lejos de ser tierras baldías, los desiertos son hábitats ricos biológicamente hablando, con una gran variedad de animales y también plantas que se han adaptado majestuosamente a las duras condiciones imperantes en esos lugares. Algunos desiertos se encuentran entre las últimas zonas vírgenes del planeta. Sin embargo, más de 1.000 millones de personas, escúcheme bien, más de 1.000 millones de personas, es decir, una sexta parte de la población de la Tierra, dice la escritora, viven en estas regiones desérticas. Pese a la creencia común de que los desiertos son calientes, también hay desiertos fríos. El mayor desierto cálido del mundo es el Sahara del norte de África, que alcanza temperaturas de hasta 50 grados centígrados durante el día. Pero algunos desiertos son siempre fríos, como el de Gobi, en Asia, y los desiertos polares de la Antártida y el Ártico, que son los más grandes del mundo, por cierto. Otros son montañosos, ya que solo un 20% de los desiertos están cubiertos de arena. Nosotros tenemos la idea de pensar de que todo lo que son desiertos son solamente arena. No, la verdad no es así, según la autora Cristina Núñez. Los desiertos más secos, como el de Atacama en Chile, tienen partes que reciben menos de 2 milímetros de precipitaciones al año. Estos entornos son tan rigurosos y extraños que los científicos incluso los han estudiado en busca de pistas sobre la vida en Marte. Por otro lado, cada pocos años un periodo inusualmente lluvioso puede producir superfloraciones en estos desiertos, durante los cuales incluso el Atacama se cubre de flores silvestres. Esta es la explicación científico-natural de lo que es un desierto. Pero aquí está el tema. ¿Qué relación tiene todo esto que se nos ha dicho aquí con la vida espiritual del hombre hecho a la imagen de Dios? Es la pregunta. ¿Será verdad que existen desiertos paralelos a la realidad que conocemos también en el campo espiritual como desiertos? Todo esto explicaremos a continuación con lujo de detalles. Continuemos con el programa. Para esto veremos los versos de Salmos 23 del 1 al 6. Antes el enunciado. El desierto es usado por Dios como un lugar de enseñanza y purificación. El desierto muestra con lujo de detalles las sólidas características del buen pastor auténtico, dándoles su especial provisión. Dice el verso 1 del capítulo 23 de los Salmos. Analizaremos todo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el verso 1. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice los versos del 1 al 3 de este maravilloso capítulo. En muchas religiones, el capítulo 23 de los Salmos es usado para oficio de sepultura. Cuando alguien ha muerto. Pero aquí el rey David lo escribió para dar a conocer la grandiosidad de la fidelidad de aquel que había hecho al hombre a su imagen y semejanza, para que en él tuviera esperanza. Durante los agudos tiempos de crisis, me he puesto a pensar de manera muy seria en el porqué de la misma. ¿Soy yo el responsable de esa crisis o aquello vino de súbito? Es la pregunta. Debemos identificar el factor causante de la situación que estamos enfrentando. ¿Qué entendemos por desierto espiritual? Es la pregunta, es importante entender esta parte.
Por ejemplo, si nos hemos endeudado de manera incontrolable hasta el punto de causar una aguda recesión en nuestra economía familiar, entonces eso, mis amigos, no es un desierto espiritual ni una prueba de Dios por ningún lado. Es nuestra humana irresponsabilidad. Cuando Dios nos pone a prueba, nos da también una salida. Puede ser algo que nos venga de manera súbita. En este momento alzamos nuestro corazón a Dios y con el tiempo Él nos mostrará qué hacer. Pero en el caso de las deudas, nosotros debemos buscar la salida más adecuada y reconocer que hemos hecho mal, nos hemos equivocado. Aún allí Dios podría mostrarnos la salida para remediar nuestra situación. Quisiera referirme al storytelling con el que empecé el programa. Maribel Vargas, una mujer fiel y piadosa, había perdido a su esposo, que había caído de 10 metros de altura y había afectado órganos vitales dentro de él. Y no vivió. Y con 3 niños pequeños, de 3, de 7 y de 14 meses de edad. Eso es un desierto inesperado y una muy dura prueba. Un ejemplo de lo que es un desierto espiritual causado por mandato divino es lo que le pasó al patriarca Job y sus desmedidas calamidades que le llegaron de súbito. Perdió sus 10 hijos, sus posesiones y aún su salud. Por más de 7 meses, una desgracia tras otra, Dios quería ver si realmente este hombre amaba a Dios. Job maldijo el día en que había nacido y amargó la vida, pero jamás culpó a Dios de su desgracia. Dios dio y Dios quitó. Aún allí, y al fin Dios lo restauró totalmente. El desierto es usado por Dios para moldear la vida del hombre a su imagen, con el objeto de preparar el corazón del hombre para el propósito que Dios quiere. Para que éste llegue a conocerlo de tal forma que jamás dude de él, sin importar las circunstancias. Mis amigos, en el Nuevo Testamento podemos ver los agudos sufrimientos de Pablo por amor de Cristo. Siervos como Moisés, Josué, Juan el Bautista, soportando un pueblo duro de cerviz, cuando nosotros andamos en justicia sin deberle nada a nadie. Y aún así experimentamos luchas y derrotas sin fallar a Dios, entonces tenemos confianza de acercarnos confiadamente a Él en oración y pedirle ayuda en ese desierto que estamos atravesando. Y Dios de seguro nos mostrará la salida. Siempre debemos tener en mente que Dios es fiel aun cuando nosotros fallamos garrafalmente. Él siempre nos cuida y provee para nosotros, como me ha pasado a mí estos últimos 7 meses, que ha sido muy duro. Crisis económica y enfermedad al mismo tiempo. Pero hemos recurrido al médico de médicos y a aquel que es dueño de la plata y el oro. No lo seguimos por aquello, sino por su amor incondicional y su fidelidad, que duran para siempre y son más reales que la realidad que ven nuestros ojos. Mis estimados amigos, veamos los versos 4 y 5. Dios jamás abandona a aquellos que entrenan en la cálida arena para lograr su glorioso propósito a través de su protección. Si Dios los lleva al desierto, allí Dios los sustentará. Tenga usted la seguridad. Dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice el rey David en el Salmo 23, versos 4 y 5. El ser humano es un ente que anda siempre a la defensiva. Esto significa que no confía en nadie, y mucho peor en aquello que no ve ni siente. Este es el resultado de haberse multiplicado la maldad en el mundo. El hombre siempre ha temido a las dificultades porque ellas representan la mayoría de las veces un callejón sin salida.
Mucho más ahora en este tiempo que la sociedad experimenta un descontrol casi total en el ámbito de la seguridad. Los versos 4 y 5 del libro de los Salmos, capítulo 23 que estamos leyendo, inician con la frase: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el salmista. El verso 5 dice: pones mesa delante de mí, provisión en presencia de mis angustiadores, de aquellos que buscan mi mal. Un ejemplo de esto es Israel cuando estaba camino del desierto de Sin, a orillas del Mar Rojo. Aparentemente todo estaba tranquilo después de haber sido liberado de la tiranía de Egipto, cuando de repente los carros de guerra del faraón estaban a la distancia para destruir a Israel como pueblo y desaparecerlo de la faz de la tierra como nación. Ese era el ímpetu del enemigo. El pueblo, al ver esa escena, se llenó de temor y el pánico hizo presa de ellos de manera instantánea. ¿Cómo se siente usted cuando algo inesperado le pasa y pone en riesgo de muerte su vida? En esos momentos, Moisés, siervo de Dios, alentó al pueblo a la calma y quietud en medio de tan difícil circunstancia, donde la vida de toda la nación pendía de un hilo. Moisés, lleno de fe y del poder del Espíritu Santo, dijo al pueblo que allí en ese instante todo el pueblo debería retroceder. ¿A dónde? A la mano de Dios. A confiar en la vida que se traga la muerte, mis amigos. Ni Moisés ni Israel tenían idea de lo que Dios haría en ese entonces. Faraón había expresado una frase a manera de risa burlesca, diciendo lo siguiente: mira, el Dios de Moisés no es buen general. No les dejó retirada. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él dijo: una vara. Dios dijo: úsala en dirección al Mar Rojo, y el mar se abrió en dos, formando dos grandes columnas. E Israel pasó a la vida por el fondo de aquel gran mar como por tierra seca. Increíble, maravillosamente sorprendente. Y luego los enemigos de Israel, queriendo hacer lo mismo, fueron ahogados. De pronto las corrientes de las aguas se descoyuntaron y destruyeron al ambicioso e imperioso ejército egipcio. Si el desierto significa la muerte, entonces este es un ejemplo de pasar por ese lugar. ¿No le parece? Veamos lo que dice el verso 6 del capítulo 23 de los Salmos. Interesante aplicar este capítulo a la vida de uno, a la vida diaria. Dios preserva el alma de sus santos. Su bondad y su amor les libra del poder de la muerte hasta el fin, dice el enunciado. El verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si Dios nos ha prometido que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, entonces hay que creer que es así como Él lo ha dicho. Israel empezó a quejarse contra el líder que Dios había establecido entre ellos, cuando no tenían agua para beber ni comida para nutrir sus cuerpos. Comenzaron a recordar y codiciar los deliciosos manjares de Egipto. Eso representaba la vieja vida de esclavitud a la cual ellos querían regresar. Los israelitas dejaron Egipto de manera física, pero sus costumbres vivían con ellos perpetuamente. Egipto estaba vivo en ellos, aún en medio de esas pruebas. ¿Cómo está vivo el mundo todavía en los corazones de muchos cristianos hoy en día? Dios quiere albergar a sus hijos en su casa para siempre, a través de la oración y la lectura y puesta en práctica de la maravillosa y siempre pertinente palabra de Dios diariamente, siendo luz y sal de la tierra para los demás. Esa es nuestra carrera y profesión, mis amigos. Ahora veamos el libro de Deuteronomio capítulo 8, versos del 2 al 3. La gran fidelidad del Dios inmutable se hace patente en el mortífero régimen desértico. Israel experimentó la fidelidad de Dios en aquel espantoso desierto en medio del mortal peligro que ello conllevaba.
Dice el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si usted no ha conocido al Señor todavía, es necesario que lo haga. Y si usted ya lo conoce y está viviendo en estrecho, tiene una salida, y esa salida maravillosa es Jesucristo, el Señor de gloria, que nada tuvo, que nació en la pobreza y murió en la desgracia por usted y por mí. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos con su vida. Le animo con estas palabras. Dios llevó a Israel por el desierto 40 largos años con el fin de conocer quiénes eran y lo que había en sus corazones. Dios anhelaba mostrarles su beneplácito y su gloria a cada paso, como lo había hecho al sacarlos de la esclavitud con mano poderosa de la tiranía de Egipto. Y sobre todo, purificarlos para que sean aquel Israel que refleje su gloria a los demás pueblos de la tierra, como una poderosa antorcha que alumbra la oscuridad de un mundo sin Dios. Esto se refiere a la comunión íntima de toda la nación al guardar fielmente los preceptos que Dios había ordenado. Dios, por lo tanto, quería darle a Israel la oportunidad de estar bien preparado a través de la dura experiencia del desierto para tomar por la fuerza la tierra prometida como su única herencia eterna. Pero Israel se mantuvo en rebeldía contra Dios y sus líderes y alejó su corazón del maravilloso plan y propósito de Dios. El Señor hizo perecer en el desierto a toda aquella primera generación que salió de Egipto por su desobediencia y rebeldía. Mas tuvo misericordia y se prolongó en los descendientes, es decir, aquellos hijos de esa primera generación, para adiestrarlos y prepararlos para tomar con poder aquella tierra prometida, que Él les había prometido desde hace mucho tiempo atrás. Veamos el verso 3. Dios los guió con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Los sustentó con pan del cielo que ni ellos ni sus padres conocían. El verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, dice el verso 3 de Deuteronomio capítulo 8. La sociedad actual, al igual que la del pasado, jamás se acostumbró a vivir por reglas y normas porque les parece algo tedioso. Mucho peor tener que cumplir leyes y ordenanzas, olvidando que al hombre lo gobierna la ley y no el capricho ni la voluntad de ningún otro hombre. El mundo reclama derechos para los malhechores, para los asesinos, violadores, femicidas y corruptos de toda clase en todo el mundo. Con esto han cambiado los papeles, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Qué triste. Dios usa el régimen del desierto en las vidas de los hombres que Él quiere usar poderosamente. El hombre está tan cómodo con el vivir de este mundo, mis amigos, que ha decidido escoger su propia zona de confort mientras el resto muere de hambre y se desangra en medio del crudo invierno situacional de la vida. Han olvidado por completo la misericordia, el amor y las buenas obras, que son el resultado de la fe en acción que Dios quiere manifestar entre los hombres por medio de sus siervos y siervas, a quienes ha elegido para que sean luz y sal de la tierra en esta época. Veamos ahora el Salmo 63, versos 1 y 2, nuevamente con el maravilloso rey David, el dulce cantor de Israel. David, el maravilloso cantor de Israel, escribió el Salmo 63 en el desierto de Judá, en momentos en que su vida pendía de un hilo. El hombre escribe y enseña de lo que vive. El hombre enseña su fe a través del duro trajinar donde la muerte ha invadido toda su vida. Y aunque ha casi muerto, del hálito
de la muerte, resurge la vida y se levanta de nuevo por el gran y maravilloso poder de Dios. La oración tiene un poder sin rival. Además de ser la respiración del cristiano, es el arma más efectiva de la fe contra todo mal. Leamos el verso 1 del capítulo 63 de los Salmos, escritos por David. Dios mío, eres tú, dice David, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Estaba en el desierto, donde solo habían 3 súbditos con la capacidad de sobrevivir: el escorpión, la lagartija y la mortal cobra. El rey David enfrentó una de las más serias adversidades durante su vida, cuando huyó de Saúl, el rey, y también de su hijo Absalón, quien quiso darle golpe militar y muerte al mismo tiempo. La ambición rompe el saco, como dice el dicho. Le tocó esconderse en cuevas, en recintos diversos y hasta el fingir locura para obtener un lugar de habitación para vivir. Vivió físicamente en el desierto de Judá. Allí escribió el Salmo 63 como una especial oración al Dios de la vida, al que le había sustentado y librado del poder de la muerte. Allí en ese momento, allí estaba él y allí estaba el Dios a quien él amaba y en quien él esperaba con toda su fe y anhelo. Allí en esas duras circunstancias confió en lo invisible más que en lo visible. No se amilanó, ni su corazón perdió jamás la calma, ni disminuyó la fuerza de su brazo a través de la queja. David, en su excelente ejemplo de los que atravesaron desiertos sin par: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Qué dice usted cuando no tiene recursos para la vida? No hay que poner en la olla, no hay ni siquiera para un caramelo. ¿Tiene usted la sólida confianza que tuvo David para enfrentar la situación pidiendo a Dios ayuda? ¿Cree usted que Dios le oirá? La última parte del verso 1 del Salmo 63 dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas. David da a entender aquí que estaba atravesando un espacioso desierto. Alguien más quería obtener a cualquier costo la gloria que Dios le había dado solo a David. Y todos los que la buscaron por la vía errónea perecieron en el intento. Saúl fue derrotado por los filisteos y muerto él y su familia. Absalón fue derrotado porque Dios permitió que su cuello se engargantara en una hiedad de árbol. Y el general Joab, general de ejército de David, lo atravesó con su espada y le quitó la vida. En obediencia a lo que mandaba el corazón de Joab. La orden del rey fue que cuidara la vida del joven Absalón, pero él decidió lo contrario. Y esto le costó claro en el futuro y muy caro a Joab, general de ejército, por no haber obedecido el mandato del rey. Allí estuvo el malvado Saúl, el malvado Absalón, que jamás compartieron la idea de prepararse en el desierto del Dios único para convertirse en aquellos guerreros firmes para que jamás tengan que ser derrotados. ¿Está usted derrotado? Levántese si usted confía y cree verdaderamente que existe aquel Dios maravilloso que es hecho por tierra por todos los seres humanos. Usted se pregunta por qué hay tanto crimen, por qué hay tanto femicidio, tanta muerte, tanto robo, tanto secuestro, tanta violación, tanto matricidio. Porque el hombre se ha desviado de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24. Todo esto está escrito en la Biblia. El hombre se ha alejado y ha olvidado darle gloria a Dios, amarlo, temerlo y respetarlo. Ahí las consecuencias.
¿Está usted haciendo lo que Dios quiere? Veamos lo que dice el verso 2. David basaba su fe y su esperanza de poder ver el poder y la gloria de Dios al mirar su santuario en medio de un gran estorbo, que era la sequedad espiritual que bien pudo haberlo destruido. Pero el rey David no se amilanó para nada. Dice el verso 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David, cuando estaba en peligro, entonaba un salmo, una canción de alabanza al Dios de la vida. Y se llenaba de fe y algo extraordinario sucedía al instante. Qué maravilloso. En vez de temer, no dio su brazo a torcer y su corazón entonó la alabanza al Dios de la vida, escribiendo este salmo maravilloso. ¿En dónde ha centrado el hombre de hoy su mirada? Es la pregunta para empezar a explicar el verso 2 del Salmo 63. Oh, en sí mismo, no puede salir de ese cascarón. Podrá quizá confiar en algún poder artificial que emana de los gitanos, agoreros y adivinos, pero jamás será capaz de lanzarse a la vida para confiar en el soberano de lo invisible, Dios único, Jehová de los ejércitos. Le hace falta conocer la forma de cómo hacerlo, porque no lo vive. Miremos a David, el maravilloso y dulce cantor de Israel, quien escribió en aquellos duros momentos de su vida, por pura inspiración del Espíritu Santo, las siguientes palabras: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hoy mismo, ¿dónde está el santuario? Dios quiere habitar en usted. No quiere que se exhiba usted como un Dios, sino como el lugar de habitación en su corazón de aquel Dios que quiere que usted lo alabe, con una vida santa, piadosa y apartada del pecado. ¿Qué corazón está dispuesto a ver el poder y la gloria de Dios y seguir viviendo entre los mortales? David se arriesgó en sus difíciles momentos hasta ese punto y le fue muy bien. No murió en el intento, sino que vivió para contar las obras maravillosas de aquel que lo había llamado a formar una dinastía sin fin, que sería el ejemplo de las futuras generaciones, de cuya dinastía vino el glorioso Mesías Salvador, Cristo Jesús. Qué maravilloso. Conclusión. El hombre debe aprender bien la lección que Dios enseña en el régimen del desierto. ¿Sabe usted cuál es esa lección? La dependencia total de aquel que sí sabe qué hacer en momentos que nosotros no sabemos qué hacer. Dios no nos necesita a nosotros, nos usa por su grande amor y gracia admirable. Nosotros sí necesitamos de Él todo el tiempo. Debemos entonces practicar la dependencia absoluta de Él. Para experimentar esa dependencia hay que morir cada día a lo que nos rodea. ¿Qué quiero decir con esto? No digo que hay que destruir a nadie, ni matar a nadie, cuidado, ni hacerse daño a usted mismo. Morir en términos bíblicos quiere decir dejar de pecar, dejar de pensar en lo malo, darle a Dios la mente para que Él ponga el pensamiento puro. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, algún consuelo de amor, en esto pensad. Cuando usted le entrega el pensamiento al Espíritu Santo de la promesa, Él hace que haya con el tiempo una renovación de su mente. Pero para que haya aquella renovación debe haber una renovación del Espíritu que está muerto por medio de Jesucristo. Solo cuando David reconoció que no es nadie sin Él,
Allí en ese instante Dios decidió intervenir milagrosamente en su vida y a su favor. El desierto nos enseña a morir a nosotros cada día, es decir, todo aquello que es nocivo para la fe, toda actitud negativa de odio, venganza, chisme, charlatanería, murmuración, crítica, vano juicio, mentira, infidelidad, inmoralidad sexual y traición, malas palabras, todo eso, mala fe. Y solo allí demostramos que deseamos su provisión y dirección. El desierto nos vuelve personas llenas de gratitud y enaltecidas por el maravilloso poder de la esperanza y la fe que vienen del corazón santo, dulce y puro, perfecto de Jesucristo, el Señor de gloria. Si usted no ha hecho la oración de arrepentimiento, le invito a que repita una oración desde el fondo de su corazón conmigo esta noche, y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida con letras de oro, para que cuando usted muera tenga confianza de salir sin preocupación y sin temor. Señor Todopoderoso, gracias porque me has permitido escuchar este mensaje. Soy hombre, soy mujer, tú me conoces. Estoy todavía en Adán y me ha tocado tu palabra. Me rindo a tus pies. Estoy atravesando el desierto de la duda, estoy atravesando el desierto de la ignorancia, de la incredulidad. Dame un corazón crédulo y ayúdame, ilumíname con tu luz eterna y permíteme que tu bendito Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y dame, Señor, el don de la vida a través de la fe en Jesucristo, y que ese cabo que rompió Adán sea atado. Me arrepiento y declaro que soy pecador o pecadora y te acepto como el Señor y Salvador único de mi vida. Lávame con tu sangre preciosa y dame el don del bendito Espíritu Santo que me selle para siempre este momento, y escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, para que tenga confianza, gozo y alegría y la suficiente paz y templanza para atravesar el camino que tú has elegido para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, Dios lo sabe si lo ha hecho de corazón. Bienaventurado, bienaventurada será usted. Entonces tendrá el gozo eterno de la triple bendición y de haber sido salvo o salva esta noche por la gracia del poder del Espíritu Santo mediante Jesucristo, el Señor de gloria. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Se despide de ustedes con un abrazo y deseos de gran prosperidad espiritual, física y material, el evangelista Wilson Pesantes. Y será hasta el próximo fin de semana, en un nuevo encuentro aquí en mi página oficial de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza. Que tengan ustedes muy buenas noches.